Adquisición de datos para la calidad de producto, según resolución número 8 del CEP, la va a dar a cargo el ingeniero Atilio Gelfo de Discar Sociedad Anónima. La generación permanente de soluciones, la excelencia adquirida en el campo de la telegestión, comunicación de máquina a máquina, sumado a una actitud innovadora y una visión de futuro, llevaron a Discar a ingresar al negocio de la gestión inteligente para empresas de distribución de energía eléctrica. Con toda una familia de medidores de energía inteligentes, permite realizar la administración y toma remota de las lecturas de los medidores ubicados en los domicilios de los usuarios y además de proveer información a las empresas en tiempo real. Diserta el ingeniero Atilio Gelfo, Discar Sociedad Anónima. Bueno, muchas gracias a todos por el aguante de llegar hasta esta hora, con este calor. Muchas gracias a la Cooperativa de Quilino, anfitriona de este evento, a María Cecilia Carrizo, nuestra vocal de la Cámara y comprometida militante de la tecnología. Gracias. La disertación se enfoca, diría, complementaria a lo que hace un rato nos daba el ingeniero Carlos Ferrari, que hablaba de la normativa relativa a la calidad de producto y servicio. A ver, José, ¿puedes correr un poquito la pantalla? Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la automatización del monitoreo de calidad de energía en redes inteligentes. La calidad de energía, y ya lo mencionaba Carlos, tiene las perspectivas del usuario cada vez más exigente, con equipamiento más sensible, de la distribuidora y del Estado como órgano de control. Como me hiciste agregar la gauchada, Carlos, con toda tu introducción, yo con esto voy a poder ir muy rápido. El usuario está cada vez con mayor dependencia de la calidad de energía por el tipo de equipamiento que tiene y también porque hace cada vez un uso más intensivo de la energía. En el último decenio, diría con certeza, el crecimiento de la demanda energética supera en 2,5 a 3 puntos el crecimiento demográfico. Es decir, frente a las variables de crecimiento de una población, la energía sube más. Eso quiere decir que nos estamos volviendo más electrodependientes y ese es un parámetro que no siempre fue tenido en cuenta en el crecimiento de las redes eléctricas. Digamos, los ingenieros salidos de la facultad hace 30 años tienen que revisar sus fórmulas de cálculo. Bueno, más personas electrodependientes, más tecnificación en el comercio y en la industria, por lo tanto hay más usuarios sensibles a la calidad. Ahora, complementariamente a lo que decía Carlos, me gustaría dar un enfoque a esto desde la sensibilidad de ustedes, desde la sensibilidad de los responsables de la distribuidora. Y acá vemos que las mayores pérdidas de energía, primer punto, ya de hecho se impactan en la ecuación económica de la distribuidora, porque la energía que ustedes pierden por lo que sea en el sistema, la están pagando. Por lo tanto, disminuir las pérdidas es de hecho ya empezar a solidificar la ecuación económica de una distribuidora. Ahora, las pérdidas de energía traen disipación de calor. Y no es que nos van a agravar un día como este. Nos van a agravar el funcionamiento de nuestras máquinas, nos van a agravar el funcionamiento de nuestras redes. Y eso, vinculado a la temperatura de trabajo, nos pone una menor vida útil en los activos. Y ahí está uno de los mayores problemas económicos, díganme si no contadora, que enfrentan las distribuidoras eléctricas. Una distribuidora eléctrica es típicamente una empresa técnico-comercial de capital intensivo. Todo su capital está puesto en transformadores, en línea de distribución, en equipamiento, y todo ese equipamiento, sujeto a mayor temperatura de trabajo, a mayores pérdidas, envejece antes. Por lo tanto, lo que nos tenía que durar 22 años, nos dura 15. Por lo tanto, alguien tuvo que pagar esos 7 años de diferencia.
mantenimiento. Entonces, la mala calidad de energía para la distribuidora significa pérdidas. El rol del Estado, desde el ENRE, que se controlan los servicios concesionados, la Secretaría de Energía, que busca la eficiencia, y la Administración Nacional, que quiere comenzar a regular los aspectos tarifarios como premios o castigos al grado de eficiencia. De hecho, hay formulación de multas que están puestas desde hace mucho que no se aplican, pero que en la medida en que las variables deben ajustarse en este país en muchas cosas, parte de esas multas van a empezar a correr. El control de servicio, entonces, hace a la calidad de servicio técnico, lo dijo Carlos, la frecuencia y duración de las interrupciones, en la calidad del producto, a los niveles de tensión y de perturbaciones, y en la calidad de servicio, el tiempo de respuesta que haya a los reclamos de los clientes y la calidad de la facturación. No vamos a repetir. El marco legal nacional está puesto en esas regulaciones. Estas filminas van a estar disponibles, así que no profundizamos en cada numerito y en cada detalle. Pero sí, ahora en este cuadro, el ENRE a nivel nacional establece esos márgenes de tensión para producto técnico, más o menos 5% para líneas de alta tensión, más o menos 8% para alimentadores urbanos aéreos y más o menos 5% subterráneos, y en caso de líneas rurales 10%. Ahora bien, el ERCEP, en la resolución 7 u 8, según para el PEC o para ustedes, estableció más o menos 7, más o menos 8, más o menos 8 y más o menos 12 ya en régimen, es decir, después de superar estas etapas iniciales de puesta en marcha. Aquí estamos, diríamos, un poquito más holgados, nos da algunos puntos en algunos casos de ventaja, pero el ERCEP es bastante más restrictivo en términos del servicio técnico que la norma nacional, ya que nos deja, si bien nos deja menor cantidad de interrupciones y menor tiempo de repetición de interrupciones acumuladas en el semestre. Todo esto lleva a una base de control según las distintas resoluciones en REGUARCEP, que hasta ahora y en términos de las tecnologías actuales disponibles se focalizaban como campañas de medición. Es decir, en algún momento comenzamos a poner elementos de medición, de registración, que van a vigilar los parámetros de la red, los vigilamos durante un periodo de tiempo en una campaña y luego los retiramos. Ese es el criterio que hasta ahora se ha llevado. ¿Por qué? Porque normalmente el equipamiento vinculado a todo este tipo de mediciones es un equipamiento caro, costoso, su instalación también lleva ciertas dificultades y por lo tanto no es un equipamiento disponible para que esté siempre vigilando la línea. ¿Será tan así? ¿O algo viene cambiando? Específicamente en la resolución 8 dice en términos de control de servicios que el ente regulador de los servicios públicos, el ERCEP, será el encargado de supervisar el fiel cumplimiento de las presentes normas, y las concesionarias tendrán la obligación de efectuar las campañas de relevamiento de información y el cálculo de los indicadores descritos en las presentes normas, poniéndolo a disposición del ERCEP. Es decir, el ERCEP va a vigilar, pero ustedes tienen que hacer los deberes. Las posibilidades de medición hasta ahora con la tecnología existente son con registradores, cuando se necesita conocer la carga de un sistema o la calidad general del suministro, o con analizadores cuando se utilizan para medir, por ejemplo, las cuestiones que nos comentaba Carlos en su último momento de exposición. Aquellas distorsiones armónicas, aquellos problemas de pequeños cortes, aquellos problemas que hacen a la calidad de la onda suministrada como producto eléctrico. Pero. Desde hace algún tiempo, la tecnología de la información y las comunicaciones empezó a mezclarse con la tecnología eléctrica y aparecen nuevas opciones. Cuando empezamos a hablar de sistemas
de medición inteligente de energía puesto a nivel de los domicilios de los usuarios, ¿con qué nos encontramos? Con que se puede utilizar el sistema de medición, por ejemplo, el de mi empresa, el de DISCAR, para obtener de forma automática, permanente y con mínimo costo la información necesaria para la mejora y eficiencia de la distribución y el cumplimiento básico de los requerimientos del ANSES. Y mis queridos colegas, lo pongo en ese orden. La información para la mejora del desempeño de las distribuidoras, la información técnica que permita una mejor eficiencia en la distribución eléctrica, en la calidad de potencia que estamos dando. Y también cumplir con lo que el ANSES pide. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sistema de telegestión de la energía. 3 fases para la telemedición. La instalación en los puntos de medición a nivel domiciliario, la instalación en los puntos de medición a nivel de subestaciones, procesamiento de esa información y disponibilización. Es decir, los medidores puestos en los usuarios nos permiten conocer el consumo de cada usuario y la calidad de potencia que le está entregando cada uno. Los medidores puestos en las subestaciones nos permiten vigilar cómo está funcionando esa máquina y la calidad de potencia que está pasando por ella. Toda esa información se reportea y se trabaja en forma automatizada para llegar a los informes necesarios sin tener que sacarnos los sellos haciendo cálculos que no hacen a nuestra calidad de trabajo. Nuestra calidad de trabajo está en los cálculos simplificados y operar en las redes, porque eso es a lo que nos hemos formado. La opción de la medición permanente permite registrar todas las variables del sistema, hacer proyecciones y hacer planeamiento. Cambia totalmente la perspectiva con la medición permanente. La medición de campaña es como que yo voy a hacer el análisis, a ver, tengo tanto de colesterol, esta ácido úrico, la medición permanente es lo que tengo, el aire que siento cada vez que juego al fútbol. Cada vez que me muevo, cada vez que me agacho, cada vez que me tengo que atar los cordones. Porque cuando yo no llego a atarme los cordones, no me hace falta que el médico me diga que tengo alto colesterol. Cuando subo 2 escalones y me agito, no me hace falta que el médico me diga que tengo que dejar de fumar. La medición permanente está en eso, está en acercarnos a cada momento los datos de operación de toda la red. Porque los conocimientos los tenemos, sabemos qué es lo que tenemos que usar, qué hacer. Pero no siempre teníamos a mano los datos en forma permanente y continua. Entonces, y esta frase es determinante, el objetivo fija el esquema de monitoreo. Si la entidad, si sus cuadros técnicos, si la distribuidora, si la cooperativa tienen como objetivo la eficiencia, van a tener un monitoreo que los ayude a mejorar su gestión. Si el objetivo es cumplir con lo que la ANSES me pide de vez en cuando, y bueno, me diré que informaré a la ANSES, chao. Mis líneas harán lo que puedan. Son perspectivas distintas de cada uno. Muy bien, podemos cumplir con el rol de la concesión o tener un buen servicio y mejorar nuestra eficiencia. ¿Cómo es un esquema de medición inteligente? En las zonas urbanas, con tecnología de medición monofásica o trifásica, se transmite a través de la línea. Eso entra en lo que llamamos los concentradores que van normalmente puestos en los transformadores de distribución. De allí, a través de tecnología celular, viajan y entran a la nube, donde en un sitio web se disponibiliza la información. En el caso de los rurales, toda la tecnología de medición va directamente a la nube a través de celular y entra a un sitio web donde se procesa y se disponibiliza la información las 24 horas del día. Yo les decía al principio, automatización de los reportes para cumplir con el ANSES y para monitorear la calidad de potencia. El ingeniero Ferrari nos contaba hace un rato que hay normas de calidad de producto técnico. Hemos orientado la información y el procesamiento de la información
información de nuestro sistema a que el reporte que salga sea suficiente para mandárselo al ARCEP sin más que apretar un botón. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la identificación del medidor, un texto que describe a dónde está puesto ese medidor o a qué pertenece. Acá corresponde a la línea Sarasa. Obviamente datos simulados, pero ¿qué tenemos de medición? Es un medidor que está puesto en una subestación, que está con un transformador de intensidad, que está con un transformador de tensión unitaria, es decir, que está sin transformador de tensión, está midiendo en baja, y al cual se le ha asignado un periodo de muestreo como si fuera una campaña. Pero en realidad el medidor está midiendo siempre. Con el medidor, después vamos a ver otras planillas, tenemos datos, 96 registros diarios, un registro cada 15 minutos promediando todos los parámetros. Pero cuando le definimos que mida desde esta fecha hasta esta fecha, que es cerca de 13 días, ¿qué hace? 13 días a 96 registros diarios, 13 días y pico, me da 1311 registros. Es decir, este reloj que está acá me dice que tomo 1311 registros de 15 minutos. Después vamos a ver para qué sirve el dato de la cantidad de registros. El rango total de la medición ha sido de 13 días, 15 horas, 45 minutos. Es decir, el desde hasta que yo le pedí de ese registro es 13 días, 15 horas, 45 minutos. La cantidad de energía suministrada ha sido estos 4.060,71 kilovatios hora. ¿Puedo mejorar el foco? Muy bien. Acá arriba dice que el estándar para el cual está midiendo es 220 voltios más menos 5%. Más 5 menos 5. Eso es lo que me pide el ARCEP. Eso está para la norma de otra provincia. Muy bien. Sobre estos 1311 registros, ¿qué me informa aquí abajo? Cantidad de registros por encima del rango, 665. Quiere decir que la tensión promediada en 15 minutos, en 665 veces superó el límite del 5%. Sobre 1311 registros, 665 dieron por arriba. Cantidad de registros debajo del rango, 5. En 5 oportunidades la tensión estuvo por debajo de 220 menos el 5%. Tiempo de tensión fuera de rango, 6 días, 23 horas, 30 minutos. ¿Por qué todo el tiempo? Lo había dicho Carlos Ferrari. Si nosotros tenemos una provisión de energía que fuera de rango supera el 3%, podemos ser multados. Entonces, en este periodo, 6 días, evidentemente, sobre 13 días, estamos marcaditos arriba del 3%. Y aquí nos va a discriminar que de estos 6 días, 5 días fueron por encima del rango y 0,38 días, o 0,38%, perdón, 50,77% fueron por encima del rango y 0,38% por debajo del rango. Y aquí abajo establece la cantidad de energía que se suministró fuera de rango, porque vamos a ver después que además de la multa está el resarcimiento a los usuarios, donde depende de la cantidad de energía que le hayamos provisto en esos periodos por el rango. Imagínense calcular esto a mano. Agarrar los datos de un registrador y ponerse a hacerlo. Es que no tiene sentido. No tiene sentido porque nuestra profesión está dedicada a atender las redes y a atender otros problemas que se traen total. Bien,
Finalmente, un par de gráficos nos muestran que en calidad de producto estuvimos un 50 y algo por ciento mal y un 40 y pico por ciento bien, y en cantidad de energía suministrada, y esto es peor, estuvimos, esto lo entendió mejor, tuvimos menos del 50% de la energía que suministramos fue fuera de rango. Esto nos dio, hasta ahí, hemos cumplido con todo lo que el ERCET me pedía. Acá nos da una perspectiva en términos de gestión nuestra para tener gráficamente una información más rápida, más ágil y que nos dé la posibilidad del monitoreo. Ahora bien, cuando el ERCET me pida una campaña en determinadas fechas, yo también voy a poder elegir las fechas. No voy a alterar los datos, pero sí puedo elegir los periodos de datos que mejor se hayan ejecutado en mi gestión. Lo cual no infringe la norma. Muy bien, respecto a la calidad de servicio técnico, aquí hay parte de lo que hablábamos recién, el problema de la cantidad de veces que hemos suministrado energía fuera de la norma, y este reporte también está tipificadamente pedido por la RCEP. Lo único que tiene este reporte son ecuaciones insoportablemente aburridas, así que solamente les voy a decir que desde acá y hasta acá cumple todo. Después lo van a tener para verlo en detalle. El encabezamiento es similar, me da la identificación del medidor, dónde estaba puesto, cuál fue el periodo que elegí para medir. En este caso me va a dar la cantidad de kilovatios trabajados y las ecuaciones según el ERCET que definen todas estas variables que hacen a la calidad de servicio técnico. Bien, pero no se agota aquí esto. Hasta ahí podemos decir que cumplimos con el ERCET, pero lo que queremos en realidad es mejorar por nosotros mismos, porque el ERCET, salvo cuando negociamos la tarifa, después nunca nos devuelve plata. Entonces, reportes adicionales que nos permitan vigilar de modo permanente factores que afectan a la vida útil de la red de distribución y a la calidad de potencia suministrada. Estos son dos cosas: cuidar nuestros activos, cuidar la inversión que tenemos y cuidar el producto que estamos trabajando. Gráfico de desbalance de tensión. Es frecuente que se produzca un desbalance de tensión entre fases. Y acá con el tema, ustedes también fabrican transformadores, saben que no es agradable encontrarse con un desbalance de tensión en bordes del transformador. Algo te pasa. Entonces, poder monitorear eso en forma permanente es útil a los fines de cuidar la calidad de potencia y cuidar las máquinas. Se calcula como el máximo desvío de la tensión de cada fase respecto del promedio dividido la tensión promedio. Y aquí tenemos un caso que está bastante piola, porque, a ver, según la norma IEEE 1159, este sería el tope del 2% y estamos abajo del 0,2% en toda la medición efectuada. Esta medición, cada uno de estos puntos de aquí abajo es una fecha, un momento de hora de toma de registro. Perdón, y acá tenemos el promedio total del periodo que se ha medido. Pero también está el desbalance de corrientes. Y el desbalance de corrientes es hasta más incómodo de sacar y de medir en forma permanente. Y lamentablemente es más dañino. Esto que en un gráfico cualquiera sería un 0, acá para la IEEE es el 3%. ¿Por qué el 3%? Ya se calcula que un 3,5% de desbalance de corrientes produce un 25% de incremento de temperatura en máquinas. Así que fíjense si no es importante el tema de balance de corriente. Obviamente, como la escala de tiempo acá es apretada, tenemos de un día por observación,
el gráfico es muy agudo en sus arrochitos. Esto puedo analizarlo a nivel de horas, la mínima resolución es en horas, y si no tengo el registro cada 15 minutos para llevarlo a otro sitio y hacerme otro gráfico si quiero. Pero aquí nos da un caso que es bastante nefasto, porque llega al 18% de promedio de desbalance de corriente entre fases. Y esto en principio el ARCEP no lo pide, pero a nosotros nos interesa. Bien, otro gráfico es el del factor de utilización. Nosotros hemos diseñado la red y las máquinas para vender esta o para transportar esa capacidad de potencia. Todo lo que tenemos por debajo es capacidad ociosa no utilizada de la red, y todo lo que tenemos por arriba es sobrecarga. Diría que acá estamos trabajando con una red bastante bien utilizada. Poca sobrecarga y relativamente poco espacio vacío de red subutilizada. El monitoreo de las curvas de tensión, si bien el equipamiento no produce información por abajo del segundo, en caso de microcortes, etc., pero sí nos da información muy precisa de cada momento que tuvimos algún accidente de tensión, y allí yo puedo obtener, por fuera de la promediación de los 15 minutos, puedo obtener los detalles de esa falla. La hora en que sucedió, el pico de tensión que quedó registrado, ya sea para arriba o para abajo, y cuándo fue su restitución. Allí que tenemos evidentemente una situación de falla que fue anticipada por caídas leves, caídas fuertes de tensión sin llegar a cero, acá llega a cortes definitivos. Este tipo de reportes simplemente se obtienen con un clic del sistema. Gráfico del perfil de carga o el perfil de demanda, esto ya lo deben conocer para los grandes usuarios. La novedad es ahora que lo podemos tener para cualquiera, lo podemos tener para un usuario residencial. Y recién Carlos nos hablaba de la liberación de la capacidad de transporte de energía cuando podemos corregir el factor de potencia. Y obviamente, como su especialidad son las grandes corrientes y las grandes tensiones, las grandes potencias, nos dio las soluciones a ese nivel. Yo me voy a la otra punta, me voy a la punta del usuario. Acá tenemos, a lo largo de un periodo de tiempo, donde cada grupo de barras identifica un día, un usuario que ha promediado 0,963 de coseno de phi. Es decir, un coseno de phi bastante bueno, pero cuando nosotros nos miramos en la cantidad de energía que realmente quedó entretenida ahí, a pesar de ser un coseno de phi bueno, pensamos en cuánto transpiraría un transformador si le aliviásemos esa carga. Entonces ya empezamos a mirar con cariño al pasar del punto 95 al punto 98 si podemos llegar a 1. Y ahora con la buena noticia que nos dio Carlos, de que si sobrecompensamos un poco, tampoco se va muy arriba la tensión, le vamos a perder miedo a la sobrecompensación. Lo bueno es poder mirar, porque a ver, aquí tenemos un gráfico que nos dice potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente en la línea azul. Todas las líneas naranjas son potencia reactiva. Y al final, aquí abajo, nos lo totaliza. Pero resulta que esto me totalizó el día. ¿Qué pasa a lo largo del día? ¿Es parejo o no es parejo? ¿Qué sucede? Entonces, yo puedo hacer un zoom y obtener de 0 a 24 horas para cualquier usuario que yo me lo encuentre con un factor de potencia inadecuado. Y por ejemplo, vemos aquí que tiene 2 puntos de mínima. Y esos 2 puntos de mínima están en los 20 kV. Esos 2 puntos de mínima están en los 20 kV. ¿Qué pasa si sin devaluar los procesos, sin buscar soluciones muy extrañas, le ponemos una compensación fija de 20 kV? Llegamos a que esto sería la base del gráfico. Correríamos el nivel 0 hasta ese punto, por lo tanto, tendríamos muchos menos puntos que superan
negativamente dañino. Entonces, con este tipo de análisis podemos pensar en que las soluciones de compensación fija, que a veces era una mala palabra, porque uno dice, y siempre la carga del usuario varía. Bueno, acá tenés cómo varía la carga del usuario. Acá la tenés hora por hora. Ya sabés que no baja de los 20 kVA de reactiva. ¿A quién le vamos a preguntar a qué hora la misa desciende? 20 kVA de reactiva es la compensación necesaria para llevar ese punto a un nuevo nivel de serie. Entonces, ahí sí, esto, que acá está en 0,799, casi 0,8 de coseno de phi, lo estaríamos llevando a un punto 98 tranquilamente. Y a un costo muy razonable porque no hay que pensar en una corrección variable. Además, que si la hacemos a nivel del usuario, pensemos en que desocupamos de corriente reactiva todo el tramo de red. Por lo tanto, aliviamos parte de la instalación. Bien, las otras ventajas son tener registros actuales e históricos. Yo me puedo ir a analizar cualquier periodo de tiempo en cualquiera de las variables eléctricas. A ver, ¿qué pasó un 4 de diciembre de 2014 en este mismo sitio? ¿Cómo se consumió la energía? ¿Qué temperatura había? ¿Se prendió el aire acondicionado? No, se prendió. Entonces podemos tener un correlato de qué está pasando en nuestras redes, porque podemos comparar muy fácilmente un año con otro en cualquier usuario y en cualquier grupo de usuarios. La medición inteligente está disponible. Ustedes en esta cooperativa ya están haciendo experiencia, otra de las cooperativas que están presentes también. Lo interesante es que aquellos que ya tengan algún equipo instalado monitoreando una subestación pueden cumplir inmediatamente con la mayor parte de lo que el ERCEP les permite sin tener que pensar en comprar su registrador. Cuando participé a mediados de año en la reunión de la Universidad Tecnológica y se presentaron los equipos registradores, varias cooperativas dijeron, podemos agruparnos y comprar uno para varias, y sí, y es lo más racional. Mientras que eso es necesario para cumplir algunos de los requerimientos del ERCEP, la mayoría de los requerimientos del ERCEP lo van a poder cumplir ya y con un excedente para ustedes en información técnica que les permite eficientizar, simplemente sacando información de lo que tienen disponible en los equipos que ya están instalando. Muchas gracias.